sí, son muchas las novedades con respecto a la cuestión sanitaria, con respecto al avance de la vacunación. Así que vamos a hacer un picadito con el doctor Néstor Perrone, a ver si podemos repasar todo esto que hoy escuchamos. Por un lado, se vacunó la ministra de Salud con la segunda dosis, hizo combinación, ¿no? Habló hoy de las vacunas que están llegando. Argentina superó los 43 millones de vacunas, Doc. Sí, la combinación parece ser algo interesante que vamos a tener los resultados pronto de la combinación en nuestro país, cosa que es muy bueno cuando uno hace estas cosas. Y 40 millones, 43 millones y pico han llegado. O sea, es bastante útil, bastante útil. No muchos países del mundo pueden decir que han recibido, ya estamos... Bueno, está en el ranking, está el país 17 en cantidad de dosis 43 recibidas, ¿no? millones es una por habitante, si tomamos el censo del año 2010. Sí, quizás sea un poquitito menos, ahora casi una por habitante. Y bueno, es bastante interesante. Bien. Y si hubiéramos hecho todo primera dosis, después le cuento eso, todo como primer dosis, no con segunda, yo creo que las cosas estarían bastante mejor. Con cuanto más se vacunen, mejor vamos a andar. Bien. Igual le voy a mostrar unos resultados porque la inmunidad es una combinación de vacunación, por un lado, infección, recuperado, por supuesto, el paciente, por el otro. Hay 40 millones de vacunas que están distribuidas. Estos datos son hasta hoy a la mañana. Si tenemos un grafiquito para mostrarle, compartimos. Fíjese, el número celeste que está ahí arriba, 40.647.064 vacunas distribuidas en todo el país, de los cuales 26.201.942 son primer dosis. 26 millones. 26 millones. 8.791.672 son segunda dosis y hay distribuidas todavía sin aplicar 5.600.000. Hemos bajado ese numerito, estábamos en 6 millones y pico, ya estamos en 5.600.000. O sea, que creo que en los próximos días, si los vacunadores se apuran, vamos a tener muchísimo más porque la gente tiene voluntad de aplicarse la vacuna en su gran mayoría en nuestro país. Claro, bueno, eso es una muy buena noticia también, ¿no? Tengo un análisis también que hice por población, que hago siempre, por población de cuántos tenemos vacunados con la primera dosis, y usted puede ver que allá en la punta de allá tiene el total. El 65% de la población argentina ha recibido por lo menos una dosis de las distintas vacunas que tenemos en el país. Hay algunos lugares que me intrigan. Misiones, por ejemplo, es uno que está muy bajito. Tierra del Fuego tiene muchos vacunados. 81, es interesante cómo bajó el número, no tanto el número de infecciones, sino la mortalidad en Tierra del Fuego. Es interesante. Yo tengo los análisis hechos por provincias y es bastante interesante. Y fíjese, Cava tiene el 72% de la población con una dosis aplicada. O sea que Cava ya está a punto de haber aplicado la vacuna a todos sus habitantes. Provincia de Buenos Aires, el 65. Bueno, cada uno tiene su cosa. El Chaco tiene bastante poquito, 56. Estos datos son alentadores, no son grandes porcentajes. Lo que nos preocupa a la mayoría, Doc, es lo que pasa con esta tercera ola, que ya muchos señalaron como una cosa, como una cuestión inevitable. Y hoy Fernán Quirós se refirió a este tema. Y dijo que la tercera ola va a ser leve, o la llegada de esta nueva variante va a ser leve. Podemos compartirlo. Tiene un videíto usted. Compartimos. Las estimaciones que hay hoy con la variante Delta, que la inmunidad de rebaño requiere un grado de vacunación con doble dosis que es altísimo, está arriba del 80 o el 85% de la población. Naturalmente esos números no los tienen prácticamente ningún país en el mundo y tampoco lo va a tener la Argentina en este momento. Lo que nosotros estamos buscando es sobre todo proteger a las personas que potencialmente podrían tener una enfermedad grave. Esa es la estrategia en este momento. La priorización o la prioridad de la estrategia argentina es proteger que la gente no tenga una enfermedad grave. Todavía no podemos pensar en lograr que la vacunación evite la circulación viral, la transmisión. Transmisión va a haber, lo que estamos buscando, y por eso va a haber una tercera ola, pero lo que estamos buscando es que esa tercera ola, cuando ocurra, en realidad no genere daño social, no genere internación en terapia intensiva, no genere fallecidos. Que haya personas que se pudieran enfermar, tener la enfermedad, pero que se trate de una enfermedad leve, con pocos síntomas, que no tenga gravedad. Eso es lo que estamos buscando en este momento y por eso es tan importante ir asignando las vacunas de las segundas dosis primero y sobre todo en los grupos más vulnerables.
La importancia de la vacunación y, según Quirós, va a ser una tercera ola leve. Esto podría explicar algunas de las dudas que tenemos aquellos que vemos cómo se vienen flexibilizando todas las actividades. Enseguida lo escuchamos, Doc. Pero una voz más, y en este caso el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, opinando acerca de algo que empieza a aparecer en la discusión, que es la posibilidad de aplicar una tercera dosis. Esto decía. Respecto de tercera dosis, no tenemos información sanitaria en ningún lugar del mundo que estimule el uso de las terceras dosis. La Organización Mundial de la Salud desrecomienda el uso de tercera dosis, pide a los países que están pensando en aplicarla que las donen a aquellos países que no la están utilizando. Si no hiciéramos esto, si seguimos vacunando con terceras, cuartas, quintas dosis a países muy pudientes y sin vacunar a los países que no son pudientes, vamos a forzar la aparición de variantes que efectivamente evadan la respuesta inmune y que no sean, y que estas vacunas dejen de tener sentido. Es muy importante la equidad cuando uno habla de pandemia. Entonces, nosotros en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, no pensamos que la tercera dosis sea una realidad que haya que llevar adelante. Sí se van a hacer trabajos, estamos investigando en la provincia de Buenos Aires específicamente a ciertas poblaciones que podría llegar a verse que tengan menos capacidad de producir respuesta inmune ante la vacuna. Esto es una hipótesis porque no está comprobado que así sea tampoco. Estamos trabajando con ciertas poblaciones para ver si en algunos grupos en particular vale la pena hacer algún refuerzo de extra. Como medida general que se está planteando en otros países del mundo, no lo tenemos visto todavía, vamos a monitorear la epidemia y si llegara a aparecer en los primeros vacunados o en algún momento un aumento en la incidencia de contagios y que nos empiece a hacer darnos cuenta que hay falla de la inmunidad producida por la vacuna, pensaríamos en esto. Hoy parece tener más que ver con una campaña de venta de ciertos laboratorios que tienen un fuerte poder de instalar en la agenda mediática ciertas cosas y que se están ganando un 50% más de mercado con agregar una dosis. Así que creo que hay que ser muy cuidadosos y cautelosos y quienes tenemos la responsabilidad de administrar los recursos públicos, ser también muy serios con eso. Bueno, interesante las discusiones que se van dando en algo que vamos conociendo y de lo que vamos aprendiendo mientras lo transitamos. Doc. Mire, tiene dos preguntas. Sí. Tercer dosis, tercer ola. Se me vas a acordar al 30 de Messi, todo con 3 estamos claro. en esta noticiero. Pero bueno, vamos a empezar por la tercera ola. Que vamos a tener olas, tercera, cuarta, quinta, va a haber. El asunto es la repercusión que va a tener esto sobre la población, ¿sí? Y aparentemente las últimas olas que ha habido en todo el mundo, incluso aquellos que tienen muchas vacunas puestas, sí. 2 dosis de vacunas puestas, 1 dosis de vacunas puestas, ha disminuido la mortalidad de los pacientes con COVID y ha disminuido la hospitalización en lugares críticos de los pacientes con COVID. Algo que se está viendo también en nuestro país, a pesar de que no tengamos la segunda dosis. Yo siempre pensé que a veces por ahí era más conveniente aplicar todos, por lo menos 1 dosis a todos los que podamos, sí. Y dejar postergar la segunda dosis, como vamos a postergar la tercera, porque no se olvide, esto está hecho, está armado por estudios clínicos que se han hecho en forma emergente. Claro. Una cosa de emergencia sí. Se ha hecho y se ha probado inicialmente con 2 dosis. Bien. O sea que la utilidad por ahí persiste. Doc, y le queda una... uno tiene que sí. tener en cuenta esto que está acá. Estos son los vacunados, dijimos 65.24%, sí, y tenemos aquellos que se infectaron y sobrevivieron a la infección, que también tienen cierto grado de inmunidad. Y ahí voy con la tercera dosis. ¿Sí? La tercera dosis es útil, quizá, y yo he aplicado dosis, no de esta vacuna, de otras vacunas, mucho más fuertes, más, por ejemplo, para hepatitis, a veces le aplicamos doble dosis a los pacientes inmunosuprimidos o que sabemos que van a responder mal. O sea que es posible que en cierto y determinado grupo de pacientes haya que aplicar claro, una tercera dosis. Como lo señalaba Kreplak. ¿Sí? O incluso podríamos llegar a discutir si en cierto y determinado grupo tenemos que aplicar o no la segunda dosis. Bien, Doc, gracias.